A lo largo de este video analizaremos el capítulo 4 del libro, Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. No te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Y ahora sí, comencemos. Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. Cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en bolsa. Parte 1. Prepararse para invertir. Capítulo 4. Cómo superar la prueba del espejo. La primera pregunta que yo haría sobre una acción no sería del tipo, ¿es General Electric una buena inversión? Por más que General Electric fuera una buena inversión, eso no quiere decir que uno deba tenerla en cartera. No tiene sentido estudiar la sección financiera del periódico si uno no ha hecho antes el ejercicio de mirarse en el espejo más cercano. Antes de comprar nada, hay que responder a 3 preguntas personales. 1. ¿Soy propietario de una casa? 2. ¿Necesito el dinero? Y 3. ¿Poseo las cualidades personales que llevan al éxito en bolsa? Si una acción es buena o mala inversión para usted, depende más de sus respuestas a estas 3 preguntas que de nada que pueda leer en The Wall Street Journal. 1. ¿Soy propietario de una casa? Antes de invertir en acciones, usted debería considerar la posibilidad de comprarse una casa, pues una casa es después de todo una buena inversión, que más o menos todo el mundo está capacitado para hacer. Estoy seguro de que habrá excepciones, pero en 99 casos de cada 100, una casa le hará ganar dinero. Millones de aficionados en el mundo de la inversión inmobiliaria han hecho estupendas inversiones con sus casas en Estados Unidos. A veces se dan casos de familias que deben mudarse rápidamente y no tienen más remedio que vender a pérdida, pero es rara la persona que logra perder dinero en una residencia tras otra, como si ocurre habitualmente con las acciones. Más rara aún es la persona que lo pierde todo con su casa, al descubrir un día que el edificio se ha declarado en quiebra o que ha dejado de existir, como es el triste destino de muchas acciones. No es ningún accidente que personas que invierten de forma genial en sus casas se comportan como idiotas en la bolsa. También disfruta de una deducción federal en los impuestos locales sobre bienes inmobiliarios. La casa es una cobertura perfecta contra la inflación y un refugio estupendo durante una recesión, por no hablar de lo bueno que es tener un techo sobre la cabeza. Por último, si usted decide vender su casa y obtener liquidez, puede reinvertir el resultado en una casa más grande para evitar pagar impuestos sobre sus beneficios. La progresión habitual que siguen la mayoría de personas en materia inmobiliaria es la siguiente: primero compran una casa pequeña, una casa para empezar, luego una casa de tamaño medio, y finalmente una casa más grande, que a partir de cierto momento ya no necesitan. Cuando los niños se van, venden la casa grande y se mudan a otra más pequeña, embolsándose un buen beneficio por el cambio. Hay otras razones importantes para invertir antes en casas que en acciones. Es improbable que usted salga corriendo de su casa por leer en la sección inmobiliaria del periódico del domingo, brusca caída de los precios de las casas. El precio de cierre del viernes por la tarde no sale publicado en los clasificados, ni se pasea por la parte baja de la pantalla de su televisor, y los telediarios no le vienen con listas de las 10 casas más atractivas. Las casas, como las acciones, tienen más probabilidades de ser rentables cuando se mantienen durante un largo periodo de tiempo. Pero a diferencia de lo que ocurre con las acciones, es altamente probable que una casa sea propiedad de una misma persona durante varios años. Creo que la media son 7. Compare esta cifra con el 87% de las acciones de la Bolsa de Nueva York, que cambian de manos cada año. La gente se encuentra mucho más cómoda en su casa que con sus acciones. Para deshacerse de una casa, hace falta una furgoneta de mudanzas, pero solo una llamada telefónica para deshacerse de una acción. Por último, usted es un buen inversor cuando se trata de casas, porque sabe qué es lo que debe mirar en una casa, desde el desván hasta el sótano, y qué preguntas hacer. Finalmente, antes de hacer una oferta por una casa, contrata a expertos para que busquen termitas, goteras, vigas podridas, cañerías oxidadas, problemas en el cableado o grietas en los cimientos.
No es extraño que la gente gane dinero en el mercado inmobiliario y lo pierda en la bolsa. Se pasa meses escogiendo sus casas y unos minutos apenas escogiendo sus acciones. De hecho, dedica más tiempo a comprar un buen microondas que a buscar una buena inversión. 2. ¿Necesito el dinero? Todo esto nos lleva a la segunda pregunta. Es recomendable examinar las finanzas familiares antes de comprar acciones. Por ejemplo, si deberá pagar la universidad de su hijo dentro de 2 o 3 años, no ponga ese dinero en acciones. Como sus recursos apenas dan para la matrícula, tiene la tentación de aumentar su patrimonio con algunas acciones conservadoras blue chip. En un caso como este, incluso comprar acciones blue chip sería demasiado arriesgado. Salvo grandes sorpresas, las acciones pueden ser muy predecibles en un plazo de 10 o 20 años. Pero para saber si van a subir o bajar en 2 o 3 años, lo mismo da que lo decida lanzando una moneda al aire. Las acciones consideradas blue chips pueden bajar de precio y mantenerse así durante 3 o incluso 5 años. Tal vez usted sea una persona mayor que debe vivir de unos ingresos fijos o una persona joven que no soporta trabajar y quiere vivir de unos ingresos fijos de la herencia familiar. En ambos casos, manténgase alejado de la bolsa. Hay toda clase de fórmulas complicadas para determinar qué porcentaje de sus activos debería invertir en bolsa, pero yo tengo una más simple y es la misma para Wall Street que para las carreras de caballos. Invierta solo lo que pueda permitirse perder, sin que esa pérdida tenga un impacto sobre su vida cotidiana en un futuro próximo. 3. ¿Poseo las cualidades personales necesarias para ganar? Esta es la pregunta más importante de todas. En mi opinión, la lista de cualidades debería incluir la paciencia, la autoconfianza, el sentido común, la tolerancia al dolor, la apertura de mente, el distanciamiento, la persistencia, la humildad, la flexibilidad, la disposición a realizar investigaciones independientes, idéntica disposición a admitir errores y la capacidad de ignorar el pánico a su alrededor. También es importante ser capaz de tomar decisiones en ausencia de información completa o perfecta. Las cosas casi nunca están claras en Wall Street y cuando lo están, es demasiado tarde para aprovecharse de ello. La mente científica que necesita tener todos los datos solo va a encontrar frustración aquí. Por último, es crucial la capacidad de resistir la naturaleza humana y las reacciones instintivas. Raro es el inversor que no alimenta la secreta convicción de que tiene un don especial para adivinar los precios de las acciones, o del oro, o las tasas de interés, a pesar de que la mayoría nos equivocamos, una y otra vez. Resulta asombroso ver con qué frecuencia la gente se convence de que las acciones van a subir o la economía va a mejorar, justo cuando va a ocurrir lo contrario. Ejemplo perfecto de ello son las newsletters de asesoría de inversión que optan habitualmente por el optimismo o el pesimismo en los momentos más inoportunos. El problema no es que los inversores o sus asesores sean crónicamente obtusos o miopes. Es que para cuando llega la señal, el mensaje puede haber cambiado ya. Cuando se han filtrado un número suficiente de noticias financieras de signo positivo, para que la mayoría de inversores se sientan confiados respecto a las expectativas a corto plazo, la economía puede estar a punto de sufrir un severo revés. ¿Qué otra cosa puede explicar el hecho de que un gran número de inversores, incluyendo a consejeros delegados y otras personas con experiencia en el mundo de los negocios, se hayan mostrado más reacios a invertir en bolsa, precisamente en los periodos en que las acciones han dado los mejores rendimientos, por ejemplo, desde mediados de los 30 hasta finales de los 60, y más propensos a hacerlo en los periodos en que éstas han dado los peores rendimientos, por ejemplo, principios de los 70 y más recientemente en otoño de 1987? Hay algo en la naturaleza de los seres humanos que los vuelve terriblemente inoportunos en la bolsa. El inversor incauto oscila constantemente entre 3 estados emocionales: preocupación, complacencia y capitulación. Está preocupado después de una caída del mercado o de alguna turbulencia en la economía, lo que le impide comprar buenas empresas a precios de ganga. Luego, cuando finalmente se decide a comprar a precios más altos, se deja arrastrar por la complacencia y está seguro de que sus acciones van a subir.
Este es justo el momento en que debería estar preocupado y atento a los fundamentales, pero ocurre justo lo contrario. Cuando finalmente sus acciones tienen problemas con la crisis y los precios caen por debajo del precio de compra, capitula y vende de forma impulsiva. Hay quien cree ser un inversor a largo plazo, pero demuestra serlo solo hasta la siguiente caída importante o la siguiente subida menor, en cuyo momento se convierte inmediatamente en inversores a corto plazo, y vende soportando enormes pérdidas y a veces con beneficios minúsculos. Es fácil dejarse llevar por el pánico en un negocio tan volátil. Desde que estoy al frente de Mellelen, el fondo ha tenido caídas del 10 al 25% en 8 episodios bajistas, y solo en 1987 pasó de unos beneficios del 40% en agosto a unas pérdidas del 11% en diciembre. Terminamos el año con unas ganancias del 1%, salvando por los pelos mi historial de no haber terminado un solo año con pérdidas. Recientemente leí que el precio de la acción media fluctúa un 50% en un año cualquiera. De ser cierto, y aparentemente lo ha sido a lo largo del siglo XX, es probable que cualquier acción que ahora se venda por $50 suba a 60 o baje a 40 en algún momento de los próximos 12 meses. Si usted es la clase de inversor que no puede resistirse a comprar y luego vender desesperado en estas condiciones, ni un estante entero de libros sobre cómo invertir le van a ayudar a ser un buen inversor. El truco no consiste en confiar en los propios impulsos, sino en aprender a ignorarlos. Manténgase fiel a sus acciones, mientras los fundamentales de la empresa no cambien. Si te gustó el contenido del video, no te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video, si te quedó alguna duda o de qué te gustaría aprender. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.